Hay cambios que la ciudad va a tener que asumir después del 18 de octubre, cambios que tienen que ver con cómo, no sé, vamos identificando ciertos sitios ciudadanos. Vamos a hablar de cómo la ciudad va mutando, a la fuerza, lamentablemente, con Iván Puig, arquitecto y urbanista. Iván, gracias por conversar nuevamente con nosotros. Gracias, Juan Manuel, por invitarme. Y es verdad, o sea, uno mira a montones de lugares. Quizás el más emblemático sin duda va a ser la Plaza Baquedano, la Plaza Italia, donde la estación del metro, vaya a saber uno, quizás si alguna vez irá a abrir. ¿Cómo deberíamos mirar y qué deberíamos mirar de los cambios que está empezando a sufrir la ciudad, las ciudades, porque no solamente Santiago, producto del estallido social? Yo creo que hay cambios que de alguna manera se producen por la violencia, ¿cierto? Que están muy focalizados. La ciudad de Santiago es una ciudad grande, tiene 100.000 hectáreas, 7 millones de habitantes y se pueden identificar 25 puntos que son donde se concentra la violencia, dentro de los cuales hay 5 que son muy críticos, como la Plaza Baquedano. No es el único, pero el más emblemático sin duda. Por tanto, lo que uno puede ver ahí es mucha destrucción, es además una alteración del sistema de funcionamiento de la ciudad, porque muchos de estos puntos son nudos críticos. Intersecciones como Santa Rosa con Gabriela, Santa Rosa con Vicuña Maquén, Santa Rosa con Vespucio, el caso de Avenida Pajaritos con 5 de abril, que es un punto neurálgico de la comuna de Maipú. Entonces, esa alteración, y que se sigue dando en algunos casos, implica que el tráfico anda más lento, que las ventas del comercio se ven afectadas, que la vida urbana se ve resentida y que el ánimo de la gente también se ve alterado, sobre todo en los entornos de las estaciones destruidas o los supermercados destruidos. En el entendido de que no es menester tuyo tener claro cuánto puede llegar a durar esto, porque esto puede acompañarnos 6 meses, nos puede acompañar 6 años, no lo sabemos. De todas formas, uno debería, una vez que quizás la violencia decline, reevaluar estos lugares desde el punto de vista de si devolverlos a la habitualidad que tenían antes o repensarlos. No, yo creo absolutamente. O sea, Plaza Baquedano es evidente que hay que repensarlo. Hace mucho tiempo ya se sabía que la rotonda no era la solución, no era un nudo vial, era mucho más que eso. Exacto. La Plaza Baquedano. Y lo que queda de manifiesto con este hecho, digamos, y con lo que ha ocurrido ahí es que eso ya definitivamente debe repensarse, su diseño. En el caso de la Alameda, si bien la destrucción tiene, como digo, algunos focos, también deja en evidencia carencias que tenía la Alameda. Porque lo interesante de esto, Juan Manuel, no es solo la violencia que indudablemente afecta y destruye lugares muy emblemáticos, muy patrimoniales. Vamos a dejar fuera el metro por ahora, pero lo que hace finalmente es que obliga a repensar, como dices tú, centros que ya tenían problemas hace mucho tiempo, o barrios de la ciudad que tenían problemas. Te pongo el caso de la intermodal de la Cisterna, que ha sido muy tratada. Te lo iba a citar como uno de los puntos. Es uno de los puntos, y ese punto, que fue muy atacado, saqueado, destruido su mobiliario, ya tenía hace mucho tiempo problemas de calidad de los paraderos, veredas angostas, problemas de iluminación, una autopista muy agresiva que es Vespucio Sur, y hace tiempo que estaba, digamos, con problemas, y lo que hace este estallido con la violencia es dejar en evidencia esos problemas y agravarlos. Por lo mismo, es muy importante que nosotros en esos sectores, y otros más, el Centro de Lo Prado, por poner otro ejemplo, podamos hacer un mejoramiento del barrio, del centro, ampliar los espacios públicos y junto con reponer las cosas que se destruyeron. Yo creo que es fundamental. ¿Tú crees que, por ejemplo, entonces, volvamos al emblema mayor, en el caso de la Plaza Italia, se va a terminar convirtiendo en un lugar más bien de encuentro y por lo tanto va a haber la manera de desviar el tránsito, llevarlo de forma subterránea, eliminarlo de ahí? Porque uno dice, ¿qué va a ocurrir si además la Plaza Italia era el lugar recurrente de movilizaciones permanentes en Chile? Para celebraciones, para protestas. Bueno, esto ya se definió en un concurso de ideas y hace mucho tiempo estaba la idea de eliminar la rotonda, ¿ya? Justamente porque la rotonda no daba cuenta de este lugar de encuentro ciudadano y tenía un diseño que no era acorde con eso. Entonces lo que se está viendo ahora, y yo creo que va a ser la idea central, es poder recuperar la longitudinal de la Alameda, o sea, darle continuidad a la Alameda y desplazar al monumento baquedano hacia un lugar que permita la concentración de gente, pero de forma ordenada, y que diseñe, y eso es lo importante, porque hay gente que dice, mira, hay que dejarla como está, hay que galvanizar casi lo que ocurrió, el vandalismo, el graffiti. Sí, hay algunos que han planteado eso. Sí, eso... O sea, borrar un graffiti es un pecado mortal. Claro, eso no es así, porque eso se hizo, si bien hay expresiones ciudadanas, y hay algo que ocurrió ahí que uno no puede hacerse el leso y pintarlo blanco, pero lo que tiene que hacer es diseñar ese proceso con las comunidades, con los vecinos,
con los Si actores. uno desplazara la Plaza Italia, ¿hacia dónde la desplaza? ¿Más hacia Bellavista? Hacia el río, claro. Más hacia el río. Claro, porque si tú vienes por la Alameda, en la práctica lo que pasa, si vienes desde el Providencia hacia el centro, la Alameda se abre la rotonda para después seguir derecho. Exacto. ¿Cierto? Hacia el GAM. Entonces lo que se dice acá, bueno, y al medio está la rotonda. Claro, y tiene la variante, digamos, que va hacia el Parque Forestal. Y la variante queda Merced y la otra queda Pío Nono. Entonces lo que tú dices, bueno, hagamos recta la Alameda y la rotonda se desplaza hacia el borde del río y ahí tú puedes juntar el Parque Balmaceda con el Parque Forestal. Y se hace un lugar muy bonito de encuentro ciudadano. ¿No sería, de todas formas, desplazar el problema un poquito más allá nomás? No, porque tú, a ver, no estás desplazando el problema, lo que estás haciendo es diseñando un espacio que acoja a multitudes, que es lo que ocurre en ese lugar. Y que no interrumpa el tránsito de la manera. manera. Que no interrumpa el tránsito y además que se diseñe en función de la cantidad de gente que pueda llegar a ir. Es normal que uno se encuentre con 5.000 personas. No es normal, por supuesto, que parte de esas personas estén destruyendo la ciudad, estén destruyendo los bienes públicos. Eso es anormal. Nada se puede diseñar para recibir ese tipo de vandalismo, pero sí se puede diseñar el entorno para que sea un lugar de congregación. He pensado mucho en esto, pero no he logrado con una respuesta, entre otras cosas porque, por supuesto, que no es mi área de experiencia ni por lejos. No sé cuál es mi área de experiencia en la vida tampoco, pero esa ya es una discusión más larga. Hemos conversado nosotros muchas veces a lo largo de los años sobre un gran problema que tiene Chile como país, porque esto se vive en muchas ciudades, no solamente en Santiago, de muchas veces borrón y cuenta nueva de ciertos barrios que eran históricos para construir una torre de edificio, a lo mismo, o viene un alcalde y remodela y elimina completamente ciertas tradiciones y por lo tanto como una cierta historia emocional, por decirlo así, de los ciudadanos con las ciudades en las que vive. En general no hay muchas, a diferencia de otras grandes capitales como sí se vive en el mundo. Y que probablemente por eso también uno encuentra que hay tan poco respeto y han destruido monumentos, porque finalmente sienten que la ciudad ni siquiera los conecta emocionalmente. ¿Tienes esa sensación también? Porque al margen, por supuesto, del comportamiento inexplicable que tenemos de violencia, cuestiones que uno decía, ¿la van a cuidar? Tampoco la cuidaban. Olvida del metro, estamos hablando de cuestiones que por último hubiesen conectado emocionalmente. Lo que pasa es que es tan diverso el fenómeno que ocurre acá y tiene tantos orígenes y también tantos focos, la misma violencia. Uno podría decir que hay una sobreviolencia. Hay violencia que respetó el metro, ¿te fijas? Hay violencia que saqueó farmacias de cadena, pero no farmacias de barrio. Y hay otra que no, que también saqueó las farmacias de barrio. Claro. O sea, hay una diversidad de actores que estuvieron destruyendo la ciudad y por lo tanto uno no podría sacar una conclusión como para decir qué se respetó o no. De hecho, te puedo poner un caso, que es el caso de los grafitis. Hay una tradición entre los grafiteros y entre los tipos que hacen arte urbano de respetar los rayados que hacen los otros. Claro, pero cuando tú ves que, por ejemplo, que van a iglesias que al final, más allá de tu opinión sobre la iglesia católica y tu crítica que tenga, finalmente es un lugar de patrimonio histórico y la quemaban igual. Lo que pasa es que ahí también, por eso te digo, es muy distinto. Cuando tú ves el incendio de la iglesia de la Veracruz o el incendio de la iglesia de San Francisco Borja, que es la iglesia de los carabineros, ahí hay un ataque también a la religión, a la libertad de culto y al hecho que sea... Y a la policía, claro. Y a la policía. No olvidemos que estaba al lado del monumento de los mártires de Carabineros y la Plaza de los Mártires que ha sido atacada constantemente en los últimos 2 meses. Por lo tanto, ahí hay un efecto que tiene una violencia distinta que es contra la policía y por lo mismo lo que uno ve es que la gente que hace eso tiene una actitud de confrontación con la policía de hace mucho tiempo, desde años. Se presenta aquí un desafío que también es bastante importante porque mientras estamos discutiendo sobre cómo dar solución a las demandas de la ciudadanía, lo que no nos puede pasar es que cada alcalde decida reconstruir por su propia cuenta sin organizarse y buscar una ciudad un poco más armónica y que conviva mejor con el ciudadano que se expresó en la calle. Y ese es un riesgo grande, ¿no? Porque nosotros no tenemos un alcalde mayor, no tenemos una autoridad de esa naturaleza. No, por lo mismo es tan importante lo que se ha hecho y lo que ha hecho el gobierno de tener un comité de reconstrucción que va a estar dirigido por Ignacio Guerrero, que es un tipo que sale de una subsecretaría y se hace cargo de esto. Me han invitado a participar ahí como parte del equipo y lo que va a hacer este grupo básicamente va a coordinar las acciones de municipios. Acá hay 15, 14 municipios solo en Santiago que tienen daños importantes, pero tenemos Antofagasta, tenemos el municipio de Valparaíso, de Concepción, de San Fernando, de Curicó, de San Antonio en algún momento, que quemaron un diario. Entonces, es muy diverso y el problema que tiene este daño, a diferencia de la reconstrucción del terremoto, es que es muy atomizado. No es que se cayó doy chato, ¿no? Acá tienes como un estallido, literalmente, en la Alameda con 50 puntos con daños, ¿te fijas? Y además, un daño que se sigue generando. Que se sigue, exactamente. No ha terminado, el terremoto pasa y uno dice ya, salvo las réplicas, pero uno dice, esto es lo que dejó el terremoto, listo, reconstruyamos a partir de aquí.
pero todavía no sabemos si esto va a continuar y cuánto más va a profundizar el daño o si van a aparecer otros lugares también. Esa es la gran complejidad que hay ahora y ahí hay dos, lo que dice la experiencia, hay dos alternativas. Una, esperar, te fijas que esto vaya consolidándose o apagándose o rebrotando y actuar. Y lo otro, actuar, ¿te fijas? Y sobre la marcha ver cómo se reacciona la ciudad y no concentrarse en los puntos más complejos. Porque acá, claro, la discusión está toda centrada en la Plaza Baquedano, pero como te decía, tenemos otros puntos que son muy importantes para la gente, el centro Puente Alto, el centro Maipú, el centro Quiricura, que están con un nivel de destrucción importante, de Lo Prado, la calle Vicuña Maquena, entre Rojas Magallanes, Loíza Díaz, que es usada por mucha gente, con los cruces todavía afectados. Entonces uno tiene que empezar a trabajar por sectores, en aquellos sectores que tienen menor conflictividad, donde ya la violencia definitivamente ha bajado o ha desaparecido. La reconstrucción del metro es clave, la reconstrucción de ciertos edificios es clave también. Y lo que se ve es los sectores más conflictivos dejándolos para después, e ir por prueba y error, viendo cómo reacciona la gente y con un trabajo participativo, sin duda. ¿Y qué hacemos con los monumentos? Porque hay varios monumentos que han intentado derribarlo. Quizás el de la Plaza Baquedano por una cuestión más o menos obvia, que es como nos estorba y no nos representa, hay gente que no sabe ni siquiera quién es. Tratan de derribarlo como si fuera la estatua de Saddam Hussein en Irak o de Hosni Mubarak, pero... Bueno, hay mucho de eso, pero hay mucha mucho réplica. Del símbolo de derribarlo con una cuerda y botarlo. Sí, es una mística un poquito bárbara, porque claro, se toma el caso de la... Y de hecho muestran los videos que votan soldados conocidos, claro, que no tiene nada que ver con Hussein, que era un dictador, o con Stalin, que era otro dictador. O el mismo Hosni Mubarak. O Mubarak, ¿te fijas? Entonces, pero tiene una cierta épica de la violencia, porque acá una cosa que no hemos hablado, Juan Manuel, es que hay en esta violencia una épica importante. Y se ve en los casos de los disturbios de Londres y en los disturbios de París, sobre todo donde hay muchas bandas que le dan a la violencia una épica, y además hay políticos que le dan también una épica a la primera línea, de casi que son unos héroes sociales, todos, y generalizan, y no dan cuenta que es muy diversa esta primera línea. Pero dejando eso de lado, es indudable que los monumentos no pueden destruir. O sea, tú no puedes refundar la historia a punta de patada. O sea, si Baquedano sé que ya no va a estar más, vamos a sacar a Baquedano y a poner el perro negro con el... Claro, el matapaco. El patapaco, porque sabes que eso nos ocurrió a nosotros y no le preguntáis a nadie, ni a los vecinos, ni a los comités de patrimonio que existen, y por eso es muy importante, el Consejo de Monumentos Nacionales ha dicho, no, Baquedano se queda, este es el lugar de Baquedano. Y habrá que discutir en conjunto, civilizadamente, cuál va a ser el lugar donde va a estar Baquedano en definitiva. Lo mismo con el monumento a Manuel Rodríguez, lo mismo con el monumento al presidente Balmaceda, que hoy día está grafiteado y vandalizado. No llegar y sacarlos por la fuerza. Iván Poduje conversando esta noche con nosotros. Mientras conversamos, te comentaba incendio en Vicuña Maquena con el almirante Simpson ahí en un subterráneo. Es la Universidad de Chile, si no me equivoco, o al menos muy cerca de ese edificio que tiene la Universidad de Chile. Lamentable, esa cuadra hace mucho tiempo está afectada. La calle Carabinero, la Embajada Argentina, el Museo Violeta Parra, porque les cuesta entender el Museo Violeta Parra destruido, vandalizado. Entonces es muy terrible lo que está ocurriendo en la Plaza Baquedano y es lamentable que todavía alguna gente siga viéndole a todo eso dignidad. Iván Poduje, gracias por conversar con nosotros esta noche también aquí en Mega Noticias Plus Prime. Gracias, Juan Manuel.